Muchas personas creen que por no tener papeles que no hay opciones migratorias. La realidad es que eso no es siempre cierto. Hoy les quiero explicar las opciones que posiblemente tengan dependiendo de las circunstancias de su caso. Mi nombre es Juan Carlos Mercado, yo soy abogado de inmigración. Todos los casos son diferentes. El objetivo de hoy es para poder explicar y clarificar ciertos puntos. Una petición familiar es cuando un familiar, sea ciudadano o residente, dependiendo la calificación o la clase, te pide, ¿verdad?, para poder buscar la residencia. Y normalmente estamos hablando de padres, madres, hijos, esposos, esposas, unas veces hermanos, pero el tema con hermanos es que eso toma 18 años por ahí. La persona puede estar ilegal en el país, pero dependiendo del familiar, unas veces podemos ajustar con esa persona. Normalmente cualquier persona que esté ahí, ¿verdad?, entre mamá, papá, esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos, te pueden pedir, pero después de ahí tenemos que evaluar si el próximo paso va a ser uno de ajuste, buscando la residencia adentro de los Estados Unidos, o vamos a tener que salir del país y hacer un proceso consulado. El caso más común que yo tengo donde las personas no se daban cuenta que tenían una opción es cuando las personas están casadas con un ciudadano residente y la relación se va mal, ¿verdad? Las cosas están bien mal, hay abuso, hay acoso y las personas piensan que en esa situación no tienen ninguna opción. Lo que no se dan cuenta es que hay una opción que se llama la VAWA. La protección de VAWA es algo yo creo que muchas personas tienen que evaluar. Yo tengo muchas personas que vienen a mi oficina y me dicen, yo tengo una petición familiar con mi esposo o mi esposa y tienen miedo porque desafortunadamente el esposo, el cónyuge, está tomando ventaja de la situación, está abusando de la persona, está manipulando, está haciendo cosas con el dinero, está controlando a las personas, está amenazando que le va a llamar ICE. Ya cuando llega a ese punto, la persona comienza a tener la oportunidad de poder meter una VAWA. La VAWA es una petición donde tienes que tener dos cosas: la relación con el ciudadano residente y abuso. Y en ese caso la persona nunca se da cuenta que le estás metiendo una VAWA. La persona puede autopeticionarse, ¿verdad? La persona que está recibiendo el abuso se autopeticiona para que la otra persona no se dé cuenta. Es un proceso también donde una entrada ilegal o la presencia ilegal se perdona en el proceso y te da la habilidad de poder ajustar en el país. En una situación donde la persona se mantuviera en una I-130 normal, una petición normal, es posible que la persona tuviera que hacer proceso consulado, pero en la VAWA te da la oportunidad de buscar la residencia aquí adentro. Muchas personas se confunden con el tema del asilo. El problema con el asilo es que personas piensan que solo porque algo grave le pasó en su país, automáticamente tienen el acceso o la oportunidad de presentar un asilo. Desafortunadamente no es así. El asilo está basado en ciertos puntos legales. Es una persecución del gobierno basado en raza, religión, nacionalidad, origen o membresía en un grupo particular social. Si la persecución no está basada en uno de esos, técnicamente no es asilo. Una de las cosas que encuentro mucho es la violencia de pandillas, de delincuencia. Desafortunadamente eso no es lo que las cortes de inmigración están buscando o evaluando en un asilo. Y si una corte de inmigración evalúa que un caso está basado en delincuencia, basado en actores privados, unas veces se puede desestimar el caso mucho más antes y recibir una orden de deportación. Solo lo que tenemos que hacer es evaluar el caso y ver si esos puntos de verdad alinean con lo que es la ley de asilo. La única diferencia entre el afirmativo y el defensivo es básicamente que tienes un chance de presentar el afirmativo en frente de un oficial de UCIS y después tienes un segundo chance en frente de la Corte de Inmigración. El afirmativo llega a una entrevista normalmente en una oficina, no es un juez, no es un fiscal, es un oficial de UCIS y te comienza a escuchar el caso. En los tiempos anteriores, normalmente la persona no tenía ningún riesgo de detención o de deportación en la oficina. Ahora en estos días he escuchado historias de personas que entran en una entrevista de UCIS unas veces para el asilo y unas veces los oficiales de ICE están ahí para detenerlos. No es algo común, pero ahora ha pasado unas cuantas veces y es algo que sí se ha escuchado. El TPS no es un status permanente, obviamente está en las mismas palabras, ¿verdad? Temporary Protected Status, ¿verdad? Pero hay una ventaja inmensa del TPS, que es que durante el tiempo que esté vigente, tú tienes la oportunidad de pedir un permiso de viaje. Si sos una persona que entraste ilegal a este país y después llegas a tener el TPS, pides un permiso de viaje, sales y entras, tu última entrada ahora es una legal y te abre la puerta a poder ajustar en ciertas situaciones.
Tenemos la visa T, personas que han sido traficadas por razones de trabajo o razones sexuales. Eso es una visa que muchas personas no consideran. Normalmente es una población bien vulnerable que tiene eso a su disponibilidad, y por eso es muy importante informar a la gente, porque unas veces no sabemos que tenemos esa disponibilidad. Hay dos maneras de coger la residencia, y solo dos maneras. Uno es estando adentro del país, que es lo que todo el mundo quiere hacer, ¿verdad? Todo el mundo quiere recibir su residencia estando aquí, sentado en los Estados Unidos, y no tener que salir. La residencia adentro se llama el ajuste, y la otra es haciendo el proceso consulado, significa salir del país. Por la Corte de Inmigración hay muchas circunstancias hay unas cuantas, pero lo más común es el notice to appear, cuando te meten cargos inmigratorios porque entraste ilegal y te mantienes ilegal, o entraste legal y perdiste el status. Por ejemplo, la persona que entró con la visa y se le expira la visa, el gobierno te mete cargos inmigratorios y van a decir tenías un status o no tienes status, y básicamente en este momento no tienes el permiso de estar en los Estados Unidos. La primera corte, normalmente el juez te va a preguntar cómo te declaras contra los cargos, las alegaciones, si vas a designar un país, cuáles remedios existen, y también la postura del caso, qué es lo que se va a hacer, si nosotros en ese momento vamos a ya setearlo para la última corte, o si hay una razón por qué el tribunal se debe aguantar. Eso es muy importante, y por esa razón muchas personas necesitan su abogado, porque unas veces es una conversación extremadamente delicada. Es un baile, ¿verdad?, entre la fiscalía y el juez. El juez y la fiscalía tienen su mandato del gobierno, donde ellos tienen que hacer y seguir lo que los supervisores y los gerentes y todo el mundo arriba de ellos le está diciendo que tienen que hacer. Pero entre eso el juez tiene que balancear los intereses de tu cliente, las oportunidades que existen. Tenemos que estar ahí preparados para tratar de ver qué es lo mejor que podemos argumentar y la mejor manera posicionar el caso para dejar los mejores chances que el cliente pueda coger su residencia, sea en la corte o por UCIS. Si no va a la Corte de Inmigración, es fatal. La única circunstancia es normalmente si estás en el hospital. Si recibes una corte de defensa, tienes que ir. Y lo mejor es contratar un abogado. Si en un momento te encuentras que no puedes atender la corte por razones de salud o algo así, lo más que puedes hacer es una moción para continuar y explicar las circunstancias. Pero aún así, no es nada garantizado dependiendo del juez. Yo creo que el error más grande que hacen la gente es entrar a la corte sin representación. Yo he visto mucha gente, y por un tiempo yo escuchaba un consejo del público, ¿verdad? Las personas le contaban a otras personas, tú no tienes que llevar un abogado la primera vez, puedes pedir más tiempo. Unas veces es verdad, unas veces te presentas y el juez, la primera audiencia, te dice ¿quién aquí no tiene abogado? Y todo el mundo levanta su mano, y las personas sin abogado, el juez te ha aplazado a la corte, ¿verdad?, en un grupo, y dice aquí está tu próxima fecha. Pero no todos los jueces son así. Hay jueces que dicen ok, no tienes abogado, vamos a hablar de tu caso, y después no te da la oportunidad de buscar un abogado y te avanza a la última cita. No estás preparado, el caso no está posicionado, y buscan representación ya en el último momento, y unas veces ya es muy tarde y no puedes someter más pruebas, no puedes posicionar el caso, no puedes hacer cambios, y desafortunadamente ahí no hay mucho que se pueda hacer. Antes que comiences cualquier proceso, consulta con un abogado. Hay muchos abogados ahí, muchos abogados que son competentes, unos abogados que yo no escogiera, pero sentarse con un abogado es extremadamente importante. Y si no te gusta ese abogado, busca otro. Y siempre verificar qué es abogado. Yo tengo muchas personas que se sientan conmigo y me dicen, yo tenía esta persona representándome todo este tiempo, y después me doy cuenta que es solo notario o un paralegal. Eso es un fraude, y las personas se encuentran en una situación extremadamente grave cuando eso pasa, teniendo básicamente el consejo y la guía de una persona que no tiene la calificación, que no sabe lo que se va a presentar. El cliente es extremadamente grave, y necesitas asegurar que la persona con que te sientes sí es abogado licenciado. Si te quieres sentar con nosotros tenemos oficinas aquí en Miami, en Broward, en Atlanta, y también estamos abriendo una oficina ahorita mismo en Tennessee. Siempre estamos disponibles, y si llegar a nuestra oficina se hace un poco difícil, también tenemos la opción de videollamada. Muchas gracias y nos vemos pronto.